Hechos capítulo 4, desde el versículo 1. Tengo la nueva traducción viviente aquí a la mano. Dice la palabra del Señor así: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. En ninguno o en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos: ¿qué debemos hacer con estos hombres?, se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa, y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Bueno, vamos a dejar hasta allí. Es interesante y significativo este pasaje o esta porción de las Escrituras. Y cuando uno medita en esto que nos narra la palabra de Dios,
pues puede sacar una cantidad de enseñanzas que pueden edificar nuestra vida. Pero algo que yo resaltaba o rescataba en la reflexión que hacía de este pasaje es que nosotros, los seguidores de Jesucristo, los verdaderos cristianos, vamos a tener momentos difíciles. Vamos a pasar por algo que se llama persecución. Vamos a ser perseguidos. A lo largo de la historia de la iglesia cristiana ha habido persecución. Y por eso, pensando y viendo y analizando y meditando en este pasaje, yo le colocaba el título a esta reflexión: tiempos para los convencidos. Y es que estamos en tiempos difíciles. No son nada fáciles los tiempos para nosotros. Uno a veces de pronto ve ciertas situaciones, uno a veces ve ciertas noticias, pero la mayoría de nosotros no está pendiente de todo el panorama de las cosas que se están dando a nivel del mundo. A veces vemos de vez en cuando cualquier cosa. Algunos nos enteramos que estaban poniendo ahí unos petacos, ¿sí? Cerca al comando. Otros no nos dimos cuenta. Sí, unos cilindros explosivos. Y bueno, gloria a Dios. Alguien en las redes decía: valió la pena que días antes el pueblo de Dios se hubiera unido y hubiera intercedido por la paz de este departamento y de esta nación. Y creo que eso se ve en el efecto de esas acciones equivocadas de la gente que anda pensando en hacer cosas malas. Pero estos tiempos son tiempos para los convencidos. Y ahí es donde usted y yo tenemos que evaluar, ahí es donde usted y yo tenemos que definir. Aquí en ese pasaje nos habla de la primera persecución que tuvo la iglesia. Aquí también nos habla en este capítulo de las manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Nos habla y nos da a conocer el efecto o el resultado del sermón del apóstol Pedro. Ahí dice en la lectura que hicimos, más de 5,000 personas. Ahí solamente está hablando de hombres, pero usted debe sumarle mujeres y niños. Imagínense, era una cantidad enorme, una gran multitud, podríamos decir nosotros, que había sido afectada, influenciada por ese segundo sermón que hizo el apóstol Pedro. Nos está hablando también del arresto de los apóstoles. Ahí sale a relucir un grupo religioso. ¿Cuál es el grupo religioso que sale a relucir ahí? Los saduceos. Para los que están llegando a tiempo y siguiendo la lectura, los saduceos, un grupo religioso allí. Pero si usted se devuelve conmigo nuevamente al versículo 1 y al versículo 2, dice: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados con los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Siempre habrá enemigos de la proclamación del evangelio. Usted que es llamada o llamado a proclamar el mensaje del evangelio, siempre va a encontrar gente que se va a resistir a que usted esté anunciando o que usted esté hablando del mensaje del evangelio. Eso va a suceder
en todo tiempo. Ha sucedido en el pasado, aquí vemos una experiencia, ha sucedido en el pasado, pero también va a suceder en el presente y en el futuro, porque habrá siempre gente que irá en contra de lo que nosotros hemos sido llamados a hacer. Este es un mensaje, cuando hablamos del mensaje de la salvación, es un mensaje que no le gusta a mucha gente. Y aquí surgió un grupo, y ese grupo influenció allí a un grupo de líderes religiosos, influenció a las personas que manejaban o tenían el control militar de la ciudad, influenció a un buen grupo de personas para que se fueran en contra de ellos por lo que ellos estaban haciendo. Por eso les decía que el mensaje del evangelio no es del gusto de muchos. Aquí vemos las autoridades religiosas, esas mismas, aquí hay personajes que se nombran, que son los mismos que participaron en el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Allí también sale otro grupo a relucir, que son los fariseos, ¿sí? Gente que se vuelve enemiga de la proclamación del mensaje del evangelio. Y lo vamos a encontrar. Hay gente que siempre va a estar disgustada porque nosotros estamos hablando de Dios y de su salvación y sobre todo de su resurrección. Porque cuando usted predica y cuando usted proclama el mensaje del evangelio, usted no solamente se enfoca en decirle a la gente que Dios le ama, ¿no? Y a veces uno se queda allí nomás, no recuerde que Dios le ama. No, nosotros siempre le decimos a la gente, Dios te ama, tú eres un pecador como yo, Dios hizo una obra a través de Jesucristo que murió en la cruz pero resucitó, y que si tú le aceptas, si tú le recibes y le reconoces como Señor y Salvador, pues vas a disfrutar de la vida eterna. Y eso no le gusta a mucha gente y no le gustó a este grupo de personas. Y ahí encuentra uno pues a estos saduceos y a estos fariseos que se hacen enemigos del evangelio. Y yo recordaba que Jesús estuvo en conflicto con los fariseos y con los saduceos. Los saduceos no reconocían la resurrección, no creían en la resurrección. Y dentro de todos esos fariseos uno luego va dándose cuenta que, según lo que nos muestra la Biblia, varios se convirtieron a Cristo. Y hay de renombre allí, ¿no? Encontramos, por ejemplo, a Nicodemo, encontramos a José de Arimatea, más adelante encontramos a Saulo de Tarso, ¿sí? Pero en este caso los saduceos estaban rechazando la acción de proclamar el mensaje porque los apóstoles estaban hablando y enfatizando acerca de la resurrección. Y los, como les decía ahora, los saduceos negaban la resurrección. Y por eso se hicieron enemigos de los apóstoles. Hoy podríamos también evaluar y pensar que se han levantado varios enemigos. Hoy nuestros enemigos son los que niegan la manifestación de lo sobrenatural de Dios, los que se oponen. Esos son nuestros enemigos. Y tenemos que ser conscientes de que como cristianos tenemos opositores, tenemos enemigos. Y cuando uno sabe que hay enemigos que están rondando, ¿qué debe hacer? Pues avisparse, ponerse las pilas, ¿no? Por no estar con las pilas puestas, hace 8 días nos bajaron una moto de aquí
¿sí? Y todos estábamos aquí orando, adorando al Señor, meditando en la palabra de Dios, pero nos dormimos, ¿cierto? ¿Sí? Yo acostumbro por lo general a abrir las ventanas y estar pendiente, pero nos dormimos. Entonces, como cristianos tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos y tenemos que estar preparados para la oposición. Y un cristiano pues va a evidenciar su involucramiento y su compromiso en todo tiempo. Por eso hablábamos hoy de que son tiempos para los convencidos. La persona convencida va a estar pilas, va a estar atenta a las situaciones que se vayan presentando en medio de nosotros, siendo conscientes que habrá oposición. ¿Sí? Siempre va a haber oposición. Por ejemplo, nosotros como cristianos tenemos que oponernos a muchas cosas de la realidad social que se está viviendo. Yo sé que algunos son hinchas de líderes políticos de la actualidad y creo que hasta vela le prenden porque parece que fuera El Salvador hoy los líderes políticos y no han hecho nada. Llevamos ya 2 años en este proceso y se ve una realidad social crítica. Y entonces tenemos que estar muy despiertos, nosotros no debemos estar enfocados en una persona, debemos estar enfocados es en Dios. Y este pasaje nos enseña acerca de eso. Tendremos opositores, pero también tendremos que ser opositores ante las situaciones que se están presentando. Para la gloria de Dios y por la acción del Señor, se levantaron más de 240,000 firmas para decirle no a un proyecto de ley que atenta contra nuestros niños. Y se despertó un grupo grande de gente y líderes que fueron a recoger firmas, ¿no? Una vez pide una firmita y eso, no, más rogados, ¿sí? Pero son gente que sale, ¿no? O como hizo Tatiana, ¿no? Déjenme una hojita o 2 hojitas y yo me las llevo y hago firmar a otras personas. En eso tenemos que estar alertas para defender nuestra fe y los principios que Dios ha establecido. Entonces, tendremos opositores y en medio de la oposición, pues siempre se va a evidenciar quiénes son los convencidos. Pero si usted sigue leyendo, allí en el versículo 3 dice, los arrestaron, y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. Tremendo, ¿no? Estaba Pedro y Juan allí en el pórtico de Salomón. Estaban con este hombre que había sido cojo y que Dios había sanado en ese momento, producto de que ellos oraron por este personaje. La gente se amontonó alrededor de ellos. Pedro, como compartíamos la vez pasada, aprovechó la oportunidad y empezó a predicar, empezó a proclamar, empezó a enseñar, y estando en esas, los apresaron, los arrestaron. Y vemos aquí que siempre se van a generar acusaciones por proclamar la verdad, ¿sí? Pero en medio de eso, el pasaje resalta que más de 5,000 personas se salvaron. Entonces, yo veía esto como otra pesca milagrosa. En la pesca milagrosa que hizo Jesús con los discípulos, vemos que eran peces de esos que uno pesca para comer. Pero aquí vemos peces, hombres y mujeres ganados para el reino de Dios.
y es extraordinario. Pero en medio de todo esto hay alguien que está mostrando esa manifestación del poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Dios, y era algo que también aprendía y reflexionaba, Dios usa a quien se deja usar. ¿Por qué estaban viviendo esa situación? ¿Por qué estaban viviendo esa situación? Mire al que está a su lado y dígale, estaban viviendo esa situación porque estaban dejándose usar por Dios. Y es que nosotros también somos llamados a eso, a dejarnos usar por Dios, a hacer algo que contribuya para que el reino de Dios siga extendiéndose. Hemos acuñado una frase, ¿no? Nosotros extendemos el reino de Dios, nosotros logramos avanzar en el reino de Dios con las rodillas de los que oran, con los pies de los que van, pero con las manos también de los que ayudan. Porque habrá gente que de pronto no tendrá la facilidad de ir, de orar sí, pero de ir. Y entonces dirá la gente, bueno, yo contribuyo con mis ofrendas, con mis primicias, con mis donaciones, con mis diezmos. Bueno, contribuyo económicamente para que la extensión del reino avance. Dios usa a quien se deja usar. Dios usa a quien se dispone y aprovecha las oportunidades. Y estos hombres se dispusieron, estos hombres aprovecharon las oportunidades y actuaron en todo momento. Pero leyendo el versículo 5 y el versículo 6 dice, al día siguiente el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Oiga, toda una comitiva que se movilizó. Tremendo, ¿no? Que nosotros estemos aquí reunidos, alguien está enfermo, oramos por ese enfermo, se sana y llega el alcalde, el gobernador, la policía, el ejército a decirnos caminen para la cárcel porque a ver qué cosas raras que están haciendo ustedes y en nombre de quién, ¿no? Eso es lo que está sucediendo aquí. Y que uno cuando se pone a analizar esto dice, esto es ilógico, ¿no? Pero ¿qué muestra esto? Que siempre va a haber oposición y detrás de la oposición, ¿quién está? Pues nuestro enemigo espiritual. Se le alborotó el chispero, como dicen popularmente, y el enemigo empezó a instar a la gente para que se opusiera. Un mensaje que va a propiciar bandos. Eso era lo que yo veía aquí en estos dos versos, un mensaje que va a propiciar bandos. Siempre se van a manifestar los antagonistas y vamos a encontrar a los antagonistas al evangelio y los antagonistas al evangelio se van a unir. ¿Para qué? Para acusar. Siempre va a levantar a alguien, por eso uno tiene que andar planito y pianito, como dicen por allí popularmente, ¿cierto? Uno tiene que tratar al máximo de estar en una buena sintonía con el Señor porque medio lo ven diciendo, haciendo, mostrando la cara, inmediatamente la gente va a reaccionar en contra de uno. ¿Sí ve esa cara que está haciendo allí María Inés? Mire la cara de Mari, ¿no? Siempre la gente va a estar acusando, ¿cierto? Los antagonistas al evangelio se van a unir para engañar y dividir al pueblo.
Ahí no dice, ¿no? Pero yo me imagino que se reunieron y dijeron, vea, ya sanaron a un cojo, camine, vamos a ver ¿ah? A un paralítico, sí, era un cojo de nacimiento, sí, era una persona que no podía caminar. Camine, vamos a ver qué fue que hicieron esta gente, deben haber hecho alguna cosa rara, camine, vamos a ver qué fue que lo que hicieron. Sí, eso no es normal, ¿no? Y la gente va a decir, eso no es normal, camine, vamos a ver qué hicieron. Lo curioso es que cuando alguien está en algún problema y se va por allá a un lugar raro y dice, vean, vengo a que me hagan un bañito, que me laven con las 7 hierbas, eso sí no parece raro. Pero las cosas y las manifestaciones de Dios sí se ven como cosas raras. Entonces los antagonistas al evangelio se van a unir para acusar, los antagonistas al evangelio se van a unir para engañar, para dividir al pueblo de Dios. Los antagonistas al evangelio no harán sino criticar lo que hacen los hijos de Dios. Eso van a ser los antagonistas al evangelio. Y engañan. Por eso usted y yo tenemos que estar con el ojo pelado. Sí, estar atentos. Porque en el mundo nos van a tratar de engañar y uno encuentra en la historia de la iglesia, encuentra que en muchos momentos de la historia de la iglesia fue engañada. Sí, fue engañada para los intereses particulares de un grupo de personas, para los intereses y los propósitos de alguien que iba en contra de los preceptos de Dios. Y tenemos historia de eso. Los antagonistas al evangelio siempre serán opositores a los hijos de Dios. Y en el versículo 7 leía: hicieron entrar a los discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder y en nombre de quién han hecho esto? Y uno dice, qué falta de lógica de esta gente, ¿no? Gente religiosa, ahí estaban los principales líderes religiosos, conocedores de la ley, y haciendo preguntas como esas. Sí. Miren, algo que yo veía en esto es que las manifestaciones del poder de Dios siempre van a ser cuestionadas. Siempre van a ser cuestionadas. Hay una ley que ha salido que ya ha prohibido que se sigan haciendo las corridas de toros. Y alguien decía una frase muy significativa. Decía, si defender la vida de un animal es valioso, pero defender la vida de un niño que está en el vientre de su madre que va a ser abortado es un derecho. Estamos mal. Y lo tremendo es que hoy se quiere atentar contra la vida de un bebé y eso es un derecho. No, es un derecho y por eso podemos prescindir de la vida de un bebé. Pero si se quiere prescindir de la vida de un animal, eso es maltrato animal. ¿Sí? Y a veces parecemos más animales que seres humanos, ¿cierto? Y habrá gente así. Habrá gente que va a cuestionar lo que sus hijos, los hijos de Dios, están haciendo. ¿Qué era el Sanedrín? Pues ahí habla de que fueron llevados al Sanedrín. El Sanedrín era esa corte suprema de la ley judía cuya misión era administrar justicia, interpretando y aplicando la ley sagrada,
lo que se llama la Torá, ¿sí? Y uno dice, pero aquí, ¿de qué justicia están hablando? Pero fueron puestos en dificultad los hijos de Dios. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, de nuestro pueblo, nos interrogan hoy para haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quién sabe cómo fue sanado? O quieren, perdón, saber cómo fue sanado. Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Y miraba algo aquí, es que un convencido no se quedará callado. Una persona convencida va a reaccionar en contra de la injusticia. Una persona convencida va a reaccionar en contra de lo equivocado, de la mentira. Hoy nos están llenando de un montón de mentiras y muchos estamos tragando entero. Necesitamos tener sentido crítico de las cosas que nos dicen, de las cosas que nos hablan. Estamos desafiados nosotros como hijos de Dios a hablar bajo la llenura del Espíritu Santo, y esa es una referencia muy importante aquí, porque dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿A quién puede usar Dios? A un cristiano carnal. Ayer Elizabeth nos hablaba de la condición en la que nosotros deberíamos estar, nuestra espiritualidad. Y para uno estar espiritual, uno tiene que estar conectado con Dios. Porque si no, o es un ser humano natural que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, o es un cristiano carnal que aunque ha aceptado a Jesucristo sigue andando como andaba antes de ser cristiano, actuando, pensando, haciendo cosas como una persona no cristiana. O es un cristiano espiritual que se deja controlar. Y aquí hay, en esa referencia que estaba leyendo aquí, leyendo allí en este versículo, se me perdió, en el versículo 8 dice, lleno del Espíritu Santo, que habla de que estaba lleno del Espíritu Santo. Necesitamos aprender a ser llenos, a ser controlados por el Espíritu Santo para estar capacitados para proclamar en la plenitud del Espíritu Santo, proclamar lo que Dios nos ha llamado a proclamar, para poder desarrollar celo por anunciar el mensaje del Evangelio. Y miren, cuando nosotros somos controlados por el Espíritu Santo, somos guiados para decir lo que Dios desea. Y eso se ve con autoridad aquí, lo que dice Pedro y Juan. ¿Sí? Una persona llena, controlada por el Espíritu Santo, va a tener la sabiduría para responder ante la demanda que hace el mundo de la defensa de nuestra fe. Hablamos con sabiduría y hablamos con lógica. El cristiano tiene que hablar con sabiduría y con lógica. No debe ser incongruente. ¿Sí? Yo amo mucho a Dios, amo mucho la iglesia, amo mucho la obra de Dios, pero no evangeliza. No consolida, no discipula, no capacita. Entonces, necesitamos estar en esa dinámica. Yo amo mucho la obra de Dios, pero me congrego para edificarme cuando no llueve y cuando no está haciendo mucho sol. O no me edifico. O dejo esperando al líder
cuando quieras, ¿no? Yo admiro mucho a mi esposa porque tiene una paciencia, porque las discípulas a veces no tienen ni siquiera la delicadeza de decir, no voy a ir, no quiero ir. Miren, yo a veces discipulo personas que son de otras sedes, que me llaman, pastor, ¿me puede atender? A las 5 en punto tengo disponibilidad, faltando 10 llegan. Y no son de acá, ¿no? Pero un discípulo que me dice, yo necesito hablar con usted a las 5 en punto. Si son las 5:05 y llegó tarde, yo le digo, ya no. Porque así como la gente tiene su tiempo valioso, también el tiempo nuestro es valioso. Necesitamos nosotros ser congruentes, debemos hablar con lógica, debemos hablar con sabiduría, debemos enfatizar en la verdad, pero también en la realidad. Y eso es lo que hace aquí el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Hablan y enfatizan sobre la crucifixión, sobre la resurrección. Ese que ustedes crucificaron, ese Dios lo levantó y hoy está vivo. Y sobre todo enfatizar que Jesucristo es el único fundamento espiritual y el único medio de salvación. Uno tiene que relacionarse con todas las personas, pero uno no puede compartir la enseñanza equivocada de los demás. ¿Sí? Uno respeta en la distancia, la prudencia, el respeto, ¿cierto? Con todas las personas, con todos los pensamientos, pero cuando a uno le dan la oportunidad de hablar, uno tiene que expresar lo que Dios a través de su palabra dice. ¿Y qué es lo que Dios dice a través de su palabra? Que Jesucristo murió, resucitó, hoy está vivo y que no hay otro intermediario, ¿no? Porque a veces vienen con el cuento, la única forma para que usted se acerque a Dios es que hable con Sergio. El único que puede solucionarle el problema. El único intermediario así como que tiene pinta para, ¿sí? Y tiene vara con Dios. Estaba durmiendo Sergio, entonces me tocó despertarlo. Entonces Jesucristo es el único fundamento espiritual y único medio de salvación. Y ahí en el versículo 11 dice, versículo 11, pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen la piedra que ustedes los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro, versículo 12, hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Mire que está respondiendo, porque ¿qué era lo que le estaban preguntando a ellos? ¿Cómo hicieron ustedes eso de orar? ¿Y en nombre de quién lo hicieron? Porque era evidente la manifestación del poder del Espíritu Santo. Miren, los antagonistas al Evangelio van a reconocer la obra de Dios en la vida de los creyentes. Y por eso quien acepta que Jesucristo es el Señor y Salvador, acepta todo lo que su nombre y su persona implica. Dios puede usar y hablar a través de cristianos convencidos y comprometidos. Mire al que está a su lado y dígale, necesitamos estar comprometidos y convencidos. Si es que queremos que Dios nos use, ¿no?
Porque a veces uno dice, Señor, obra en esta situación, Señor, tal cosa, pero después uno dice, ¿será que Dios puede? ¿Será que Dios me oyó? Mejor llamemos a Sergio, que a él sí lo oye el Señor. Hay gente que le llama, líder, ore por mí. ¿Y usted ya oró? No, mejor ore usted. Que a usted sí lo oye el Señor. Pues camine y oremos juntos porque a ambos nos oye. ¿Sí o no? La gente del mundo sabe distinguir a los verdaderos hijos de Dios. Y eso es lo que uno ve allí, ¿no? En esta escena que estamos leyendo y reflexionando. Pero también el poder de Dios manifestado en una vida impactará a otros. Puede ser positiva o negativamente, porque aquí hay un contraste. Ellos fueron llevados a la cárcel, fueron puestos presos y mucha gente creyó, pero otros no creyeron, porque ahí hay un grupo de gente que está criticando, que está juzgando, que está evaluando, ¿será que esto sí realmente es de Dios? ¿Sí? Entonces vemos gente que es antagonista, pero lo que notamos aquí es que la manifestación del poder de Dios en una vida no se puede negar ni dejar de reconocer. Y miren lo que dice el versículo 16, para que dejemos allí. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Está la gente ahí reunida, ¿no? Les dijeron, salgan del salón y nosotros hablamos aquí. Y empezaron entre ellos, ¿no? Dice, se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa. Claro, ¿cómo van a negar si ese hombre, dice la Biblia, que tenía más de 40 años? Era innegable, ya era más conocido, ¿sí? Era súper conocidísimo. Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Y cuando Dios las hace, si nosotros estamos conscientes de cómo obra Dios, pues no lo vamos a poder negar, menos la gente que está afuera. Y ellos decían, no podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. O sea, eso se regó como verdolaga en playa, decía alguien, ¿no? ¿Sí? Eso se regó la noticia y todo el mundo sabe. Y por eso es que mucha gente se amontonó. ¿Qué estaba pasando? Y aprovechó Pedro y Juan y proclamaron y mucha gente llegó a los pies del Señor. Así que aquí hay un contraste. Habrán momentos, situaciones difíciles, tenemos que confrontar situaciones de nuestra vida, pero estos son tiempos para los convencidos, para que nosotros actuemos como estos hombres de Dios que actuaron según el direccionamiento del Señor sin importar la oposición. Por eso usted, sin que importe la oposición, la gente que está alrededor, ore, interceda, ayune. Estos son tiempos para orar, para ayunar y para concretamente estarle pidiendo al Señor, manifiéstate en esta situación. Actúa en este momento. Obra en el corazón de esta gente. Manifiesta tu poder en medio de esta circunstancia, pero hacerlo convencidos. No dejar de proclamar. Una iglesia que no proclama es una iglesia que se va muriendo,
Gloria a Dios por los niños, por los jóvenes, ¿sí? Por los adultos, por las parejas, por los ancianos. Gloria a Dios por todas las generaciones, ¿no? Es una congregación que tiene todas las generaciones. Pero no podemos dejar de proclamar, de anunciar a Jesucristo como Señor y Salvador. Estos son tiempos para los convencidos, para que perseveremos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor por este ratico?